Buenos días, mis amados hermanos. Nuevamente es un gusto saludarles en este domingo de reunión. Oramos que se encuentren muy, pero muy bien y creemos que Dios sigue obrando en nuestras vidas. Y bueno, el día de hoy yo quiero compartirles algo que Dios ha puesto en mi corazón, pero antes vamos a orar. Acompáñeme. Amado Espíritu Santo, te pido que nos ayudes en este tiempo, que me ayudes a mí a transmitir tu palabra y que también a cada uno de mis hermanos que escuche este mensaje, sea transmitido tu corazón y lo que tú deseas en esta tu palabra. También te pido que toques y pongas tu mano sobre los que están enfermos, sobre los que tienen necesidades, y que tu Santo Espíritu haga un milagro mientras están escuchando tu palabra y al caminar obedeciéndola. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues hoy quiero compartirles acerca de la parábola del sembrador. Y bueno, esta es una parábola fascinante, muy interesante. Y bueno, tal vez usted se pregunte, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Tiene bastante que ver, y vamos a ver qué es lo que Dios quiere hablar a nuestra vida. En ese tiempo Jesús estaba hablando a ellos, a ese grupo de personas, pero también es una palabra que es totalmente válida para el día de hoy, para nuestras vidas. Mateo 13, versos del 3 al 9, nos dice lo siguiente: les habló muchas cosas por parábolas, ¿verdad? Diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Verso 6, pero salió el sol, se quemó, porque no tenía raíz y se secó. Parte cayó entre espinos, los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, dio fruto, cual a 100, cual a 60, cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga lo que Dios nos dice. Jesús nos da un ejemplo muy claro de cómo Dios diseñó la tierra y cómo Dios puso en la tierra una capacidad de producir. Ahora, cuando la Biblia habla de la tierra, se refiere en sí a todo, a lo que es la tierra, todo esto, pero también se refiere a nosotros, a nuestros corazones, ¿sí? Y de alguna manera la Biblia nos muestra que lo necesario que es que la tierra produzca, que dé fruto, y lo mismo es en nuestro corazón lo que Dios hace, ¿sí? Y bueno, las plantas toman sus nutrientes de la tierra para poder crecer y fortalecerse, y así es en nuestras vidas, en nuestro corazón, porque es lo que Dios quiere, que podamos crecer, que podamos fortalecernos y podamos dar fruto. Hemos sido llamados a dar fruto. En esta porción que le acabo de leer, vemos 4 elementos en esta parábola que voy a ir desarrollándolo. Lo primero es el sembrador, que es Dios, ¿sí? Ese es el primero. Lo segundo es la semilla, que es la palabra de Dios. La tierra, lo tercero, que es el corazón del hombre, y el ladrón es el diablo. Repito, el sembrador, que es Dios, la semilla, que es la palabra, la tierra, que es el corazón del hombre, y el diablo, que es el ladrón. Vamos a ver primeramente que el sembrador es nuestro Padre Celestial, un experto agricultor, y el Espíritu Santo en nuestras vidas nos ayuda y colabora teniendo ese cuidado para que nosotros podamos sembrar, avanzar en todo lo que Él tiene. Gracias a Dios, y esta es nuestra confianza, estamos en las manos de un experto agricultor que cuida con amor protector a nuestras vidas. Entonces eso es lo primero. Lo segundo, la semilla, ¿sí? No hay mejor semilla que la palabra de Dios, ¿sí?
Y la Biblia nos dice precisamente en Hebreos 4, verso 12, porque la palabra de Dios dice que es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces la Escritura nos muestra lo eficaz que es la palabra, que es viva, que es eficaz. Yo lo creo, funciona y viene a penetrar a nuestras vidas, así como una semilla tiene que penetrar en la tierra y echar sus raíces, así la palabra es en nuestras vidas, algo muy valioso y necesario, una preciosa semilla que tiene mucho potencial, ¿sí? Hay semillas, una semilla tú no sabes cuánto puede producir, pues la palabra de Dios es una preciosa semilla, que increíble semilla que Dios pone en nuestros corazones. Lo tercero es la tierra, que es el corazón del hombre. Y parece que aquí está el problema, ¿verdad? Tenemos un buen agricultor, tenemos una buena semilla, pero el corazón del hombre es el problema. La Biblia dice en Mateo 13, 19, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Y esto es el que fue sembrado junto al camino. Entonces, la Biblia nos habla que hay diferentes tipos de tierras, así como nosotros vemos y cualquier agricultor sabe que hay diferentes tipos de tierras y que hay tierras que son buenas, pero también hay tierras que son muy malas. Hay tierras que son áridas y secas y también hay tierras que son fértiles y llenas de vida. Entonces, es muy importante que cuando una tierra no solamente tiene que ser una buena tierra, sino tiene que ser una tierra que es arada, que es tratada, que es preparada. Y esto es algo importante porque es necesario que esto suceda, ¿sí? Porque vemos que muchas veces esa tierra que son nuestros corazones no ha sido tratada, no ha sido arada, no ha sido preparada o no responde correctamente. Y vemos entonces lo que Dios nos dice en su palabra aquí. Y el ladrón, todos nosotros sabemos que el ladrón es el diablo que viene para tratar de robar, matar y destruir, tratar de llenar una planta de una plaga para robar el fruto. Y bueno, todo esto, sabemos que mucho de lo que el enemigo lo hace a través de sus mentiras. Entonces es una manera como el enemigo viene y trata de robar la semilla que fue sembrada. Entonces esto es algo muy importante y tiene mucho que ver en nuestra actitud como tierra y cómo nosotros podamos guardar esa preciosa semilla, porque si no el enemigo viene y nos la puede robar. Mateo 13, versos del 18 al 23 nos dice lo siguiente: escuchen ahora lo que significa la parábola del sembrador. Jesús describe esta parábola y esto es algo fascinante porque podemos decir, ¿cómo que 4 tipos de tierra? Vamos a ver esto. Cuando alguno oye la palabra del reino de Dios, verso 19, y no la entiende, viene el malo. ¿Quién es el malo? Satanás, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino, en el camino. Verso 20, el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Fíjese bien, verso 22, el que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Sí? Estamos en el tercero, el cuarto. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye la palabra, entiende la palabra y da fruto. Repito, es el que oye la palabra, el que entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 70, a 60 y a 30 por uno.
Entonces esta porción de la Escritura nos habla de 4 tipos de tierras. En esta parábola nos habla de 4 tipos de tierras. La tierra dura, de junto al camino, que oyen pero no entienden. Ahorita lo voy a explicar un poco más cada uno de estos. La segunda es la tierra pedregosa. Son los que fueron sembrados en pedregales, que oyen, pero su respuesta es emocional y de corta duración. Lo tercero es la tierra llena de espinos, una buena tierra. Las 2 primeras son malas tierras, la tercera es una buena tierra, pero está ocupada, llena del mundo, de alguna manera con un afán por riquezas, materializados, afanados por todo esto. Y la cuarta es una buena tierra, sí, que recibe la buena semilla, que se deja tratar por este experto agricultor, sí. Es el que oye, entiende y da fruto. Es aquella que está cuidando y guardando que el enemigo no venga a robar esta semilla y produce al 100, al 60 y al 30 por uno. Vamos a ver esto. Lo primero, los que son sembrados junto al camino, ¿sí? Normalmente un camino, cuando hay un camino de tierra, va a algún lugar, una vereda, es un camino por donde muchos han pisado, por donde han pasado carretas, animales, de todo, la gente caminando, y la tierra se ha endurecido de tal manera que no es fácil de penetrar, ¿sí? Y esta, dice la Escritura, que es un tipo de tierra o un tipo de corazón que debido a su dureza de alguna manera y de estar nada más ahí junto al camino, no responden o no quieren oír, ¿sí? De alguna manera, como está nada más así encimita, cayó la semilla nada más junto al camino, el enemigo, el ladrón, el diablo, roba esa semilla por medio de mentiras y rápidamente son engañados, porque no se detienen a reflexionar y de alguna manera lo desechan rápidamente, ¿sí? De alguna manera por la frivolidad y insensibilidad fácilmente es robado todo esto. Y algunas veces nosotros podemos cooperar con el ladrón o con el mal al tratar con superficialidad la palabra de Dios. Mi amado, la palabra de Dios no la podemos tratar así como que nada más a la ligera, y a eso se refiere a los que están junto, o los que la semilla es sembrada junto al camino, porque no se toma en cuenta, de alguna manera hay indiferencia y no se responde a la palabra como Dios quiere. Y bueno, no es lo mismo una semilla que cae en el camino a una semilla que está en un lugar donde la tierra ha sido cuidada y está cercado, está protegido. Así es esto. Entonces, es algo importante, ¿sí? El segundo tipo de tierra son los que son sembrados en pedregales. ¿Y a qué se refiere esto? Cuando una tierra está llena de piedras, la semilla no puede entrar profundamente. Entonces tiene muy poca tierra ese suelo, y de tal manera que no penetra, no echa raíces profundas. Entonces está hablando de un suelo superficial, porque hay una plataforma rocosa, y debido a que hay una delicada o delgada capa de arena o de tierra, se acelera el crecimiento, rápidamente brota porque no tiene raíz, entonces va hacia arriba, pero es de corta duración. La palabra nos muestra que debido no tiene raíz, pronto crece, pero así como pronto crece, pronto se seca, rápidamente se seca, no resiste un cambio, alguna manera, alguna situación difícil. Y la Escritura compara esto: aquellos que reciben la palabra, pero la reciben impulsivamente o emocionalmente, así como se emocionan por la palabra,
así también se desaniman rápidamente de la palabra, la aceptan rápidamente con gozo sin entenderla, sin que llegue profundo, y así rápidamente también la emoción desaparece, ¿verdad? Hace tiempo, ¿verdad?, oía una historia de un orador que llega a una iglesia, a un grupo, y estaba compartiendo la palabra, y cuando estaba compartiendo la palabra, al final una mujer parecía que había quedado tan afectada por la palabra que se cae al suelo y estaba toda ahí tocada. Entonces el orador se acerca con uno de los edecanes, con uno de los que estaban ahí ayudando, de los voluntarios, y le pregunta: ¿qué pasó con esta mujer?, ¿verdad? Y la respuesta de este voluntario le dijo: ella hace eso frecuentemente, pero luego se levanta para seguir su misma vida. Y digo, qué tremendo está, porque algunas veces así podemos responder, nada más recibirla con gozo, pero así como viene, así se va. Tenemos que tener cuidado de la superficialidad para recibir la palabra, cuando no hay raíz, ¿sí? Un día están y luego ya no están, ¿sí? No hay profundidad, son fácilmente arrancados, ¿sí? Porque actúan sin reflexionar. Y debido a que el suelo es rocoso, ahoga la palabra, la estorba, ¿sí? Por ejemplo, los fariseos eran un corazón orgulloso, ¿sí? Y una tierra orgullosa, una tierra rocosa no sirve para sembrar, porque las piedras impiden el crecimiento. La dureza del corazón nos afecta, y esto es algo importante. Y bueno, también algo importante que dice la Escritura es que cuando viene la aflicción, cuando viene el calor del día, cuando viene la persecución, cuando vienen las pruebas, fácilmente o rápidamente se apartan y ya no caminan con Dios. Entonces nosotros necesitamos reflexionar en nuestras vidas y poder ser de aquellos discípulos que hemos entregado nuestra vida de una manera total, con todo nuestro corazón, ¿sí? Lo tercero, ¿sí?, son la parte o la tierra que cayó entre espinos, ¿sí? La Biblia dice que este tipo de tierra es una buena tierra o un buen suelo, pero está ocupado por un cultivo silvestre. O sea, es una tierra que da fruto, pero esa tierra está ocupada por espinos. Y tenemos que ver esto. ¿Y a qué se refiere con que esa buena tierra esté ocupada con espinos? Se refiere a un corazón afanado o preocupado excesivamente por las riquezas, por los afanes de esta vida, por hacerse rico, por todo lo que de alguna manera este mundo puede dar, ¿sí? Y habla de un corazón plagado de espinos. De alguna manera está hablando de un campo que está sucio, ¿sí? Y que esos espinos amenazan el crecimiento. No sé si usted ha caminado por algunos lugares donde hay espinos, pero ni siquiera puedes caminar bien, porque es necesario limpiar todo esto para poder entonces sembrar. Entonces habla de un corazón que está sucio, que sí está dando fruto, pero lo que está dando es espinos, cardos, algo que no es correcto, que amenaza el crecimiento de algo bueno, de algo útil, ¿sí? Y de alguna manera habla de un corazón afanado, preocupado por lo material, ansiosos, muy preocupados, materializados en su corazón. Y debido a que están tan distraídos por esto, no oyen, no meditan la palabra de Dios y son engañados. Puede ser una persona pobre que de alguna manera se engaña pensando que si son ricos serían felices. O pueden personas que ser ricas y decir, si fuera más rico, entonces sería feliz y estaría satisfecho, porque piensan que felicidad es igual a riqueza.
Y eso no es lo que Dios nos muestra en su palabra. Hay una ansiedad constante. Cuando la Biblia habla de afán, está hablando de alguien que se está despedazando por dentro, ¿sí? Y esto es algo que nosotros necesitamos meditar en nuestras vidas. Habla de corazones atiborrados por deseos vanos, vacíos, sin la dirección de Dios. Entonces, la Escritura nos habla que no amen al mundo, no habla que no amemos a la gente, sino que no amemos eso tan superficial que el mundo nos ofrece, que es vano, que es hueco, ¿sí? Y todo esto tenemos que nosotros tener cuidado, ¿sí? Tenemos que ser de aquellos que tienen cuidado. Y bueno, el ejemplo que tenemos de esto en la Biblia es el joven rico, un joven que se encuentra con Jesús. El Señor le estaba hablando y le dice: ven y sígueme, que no vemos que eso sea algo común o normal, pero la Biblia dice que debido a que tenía muchas cosas o que amaba muchas cosas, no siguió a Jesús. Jesús le dijo algo muy fuerte: vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Y él no le pareció que fuera algo bueno. ¿Por qué? Porque amaba mucho lo que tenía. El problema no era que tenía, sino que amaba a tal punto lo que tenía que no estuvo dispuesto a seguir a Jesús. Entonces, este es el tercer tipo de tierra. El cuarto tipo de tierra, que esto es donde nosotros necesitamos asegurarnos que nuestro corazón sea como este cuarto tipo de tierra. La Biblia lo describe como son los que son buena tierra. Buena tierra, una tierra que no es dura, una tierra que ya ha sido arada, que está siendo preparada a propósito a través de las diferentes circunstancias en nuestra vida. Nuestra vida es tratada, es arada, nuestra tierra es arada, es preparada, es aflojada para lo que Dios tiene. Y Dios describe a esta buena tierra, a estos corazones, con tres características. Se lo dije al inicio. La primera es que son los que oyen la palabra. Dice la Escritura, los que oyen la palabra que es sembrada. Ahora, en la Biblia habla de estos y en estos dice los que oyen, pero en el cuarto habla de los que oyen de alguna manera, pero habla de poner atención, ¿sí? Habla de escuchar o de recibir la palabra con todo nuestro corazón. Necesitamos tener un oído atento para oír lo que Dios nos dice. Es muy importante, ¿sí? Oír lo que Dios dice, ¿sí? Y esto es necesario. Cuando la Biblia habla de oír, habla de inclinar nuestro oído, habla de poner atención, ¿sí? Isaías 55, verso 11 dice: así mi palabra no volverá y hará, dice, no volverá y hará y será. Dice: así mi palabra que no volverá vacía, habla la Escritura, sino que hará todo lo que Dios dice y será prosperada. Entonces podemos ver esto con mucho cuidado. Lo segundo que dice la Escritura es que entiende la palabra. El primero dice que oye la palabra, pero no habla de oír por oír, sino habla que entiende la palabra. Lo segundo es aquel que reflexiona, medita, pero principalmente obedece la palabra, ¿sí? Trata de encontrar la manera de aplicar lo que entiende a su vida. Algo muy importante en cuanto a la palabra es que no podemos escucharla como una filosofía. No se trata de ser un filósofo que de alguna manera oye y lo analiza o todo esto, sino se trata de oírlo con fe y asegurarnos de haberlo entendido, ¿sí? Y bueno, el grado de entendimiento tiene que ser profundo, ¿sí? Porque en este momento, por ejemplo, nosotros estamos rodeados, ahora tenemos demasiada información y hay mucha gente que cree que por tener esa información ya sabe y ya entiende.
algo, incluso la palabra de Dios. Ahora usted puede escuchar una cantidad de mensajes impresionantes, pero cuando la Biblia habla de entendimiento, lo liga a la obediencia. Y aquí esto es algo importante: solo entendemos lo que obedecemos. Repito, y tenga cuidado, escuchemos con atención: solo entendemos lo que obedecemos. La Escritura dice: buen entendimiento tienen los que practican la palabra. Entonces no se trata de tener nuestra mente llena, inflamada, pero nuestro corazón vacío y seco, sino está hablando de cuán importante es el obedecerlo, porque entonces es donde hay ese verdadero entendimiento. Y bueno, normalmente, por ejemplo, cuando como padres, cuando nuestros niños son pequeños, un niño pequeño y todo, al disciplinar a nuestros hijos, ¿verdad? Y les dices que no lo vuelvan a hacer, normalmente tú le dices: ¿me entendiste? Y ellos te dirán: sí, sí, papá. Pero si no cambia su actitud y persiste en su necedad, no ha entendido. Oyó, pero no entendió. Sabe lo que le dijiste, pero no entendió, porque persiste en su necedad. Entonces, algo muy importante que es: al obedecer, alcanzamos el verdadero entendimiento y la verdadera sabiduría. Entonces, en estos tres, la buena tierra son los que oyen, son los que entienden la palabra, y los terceros dan fruto. Y esto va en una secuencia lógica. Si oímos con atención, si nos enfocamos en obedecer, en entender para obedecer la palabra, lo tercero es que vamos a dar fruto. Poner en práctica lo que oímos y entendemos de manera natural, nos llevará a dar fruto. Y esto nos llevará a que en nuestra vida haya una conversión, una transformación, donde se manifiesta en amor, en gozo, en paz, en una vida llena de fe. Y bueno, esto cuando la Escritura habla de fruto, es como ir en ascenso, como ir hacia adelante, avanzando, ¿sí? La palabra habla de fruto, dice al 100, al 60 y al 30 por uno. Yo creo que podemos ir del 30 al 60 y al 100 por uno. Entonces es importante que nosotros podamos considerar esto, escuchar la palabra en nuestras vidas, ¿sí? En la Biblia nosotros encontramos diferentes hombres como Timoteo, como Tito, como Pablo, ¿sí? Que fueron hombres que un día la preciosa semilla fue sembrada en sus corazones. El experto agricultor sembró la semilla en sus corazones, y ellos fueron o dejaron o permitieron ser esa buena tierra, porque oyeron, entendieron y dieron fruto. Dejaron que en su corazón la palabra echara raíces profundas, y el resultado fue mucho fruto. Y no solamente mucho fruto en su vida, sino mucho fruto a través de su vida, porque una vez convertidos, transformados, tuvieron una lealtad para el Evangelio y fueron tan fructíferos en el Evangelio. Yo veo todo esto y digo: yo quiero ser como estos hombres, como Timoteo, como Tito, como Pablo. Dios eso es lo que quiere. Entonces, mi amado, terminando este mensaje, yo quiero preguntarte: ¿qué tipo de tierra eres tú? ¿Los de junto al camino? ¿A la orillita, duro, superficial? ¿Los de pedregales? Una tierra de pedregales donde no tiene profundidad, es un emocional, así como aparece, así desaparece. Lo tercero, un corazón lleno de cardos, de espinos, que es una buena tierra, pero está ocupada con cosas que no son lo que Dios quiere. O el cuarto, una buena tierra.
Para hacer una buena tierra necesitamos ponernos en las manos de este experto agricultor. Necesita ese experto agricultor meterle el azadón, remover la tierra, sacar si hay piedras, sacar si hay hierba mala, para que seamos una buena tierra que da buen fruto. Vamos a orar para terminar. Amado Espíritu Santo, yo te doy gracias por esta preciosa palabra y te pido que toques nuestras vidas y nuestros corazones y nos ayudes a hacer de esa buena tierra aquellos que escuchan, reciben, oyen la palabra con todo su corazón, la entienden porque la obedecen, porque se enfocan en obedecer la palabra y dan fruto. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, precioso Espíritu Santo, que podamos ser aquellos como Pablo, como Timoteo, como Tito, aquellos que dejaron que en su corazón penetrara la gloriosa y preciosa palabra. Tenemos un buen agricultor, tenemos una buena semilla y Dios puede tocar cualquier corazón. Señor, que podamos también tener cuidado que el diablo no venga a robar a nuestras vidas lo que tú has puesto. Ayúdanos, Señor. Yo te doy gracias por este día y por este tiempo en el nombre de Jesús, Señor. Amén, amén. Pues mi amado, te animo a que vuelvas a escuchar este mensaje, a que lo compartas y a que podamos reflexionar en esto. Tenemos que ser como el cuarto tipo de tierra, una buena tierra. Que Dios les bendiga. Les recuerdo de honrar al Señor a través de nuestros diezmos y ofrendas. Te animo a que lo hagas. En el video aparece la manera que lo puedes hacer. Y bueno, nos estamos viendo. Les enviamos un fuerte saludo y que tengan un excelente domingo. Muchas gracias.